Así que esperamos pues que sea de su agrado. Realmente, hermanos, es mucho el material, no es para una hora. En realidad es mucho lo que hay que enseñar y mucho lo que hay que aprender, pero hemos tratado de sintetizar lo que creemos, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, lo que es más importante o lo que usted necesita conocer. Así que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de los testigos de Jehová. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, y no tengas temor de él. En realidad, si se hubiera hecho caso de este versículo, de este pasaje, a fines del año 1914, no veríamos, ¿verdad?, el rótulo de Salón del Reino de los Testigos de Jehová, ni tampoco veríamos a personas visitando los hogares y repartiendo literatura como el Despertar y la Atalaya. Pero como se ha seguido propagando las doctrinas de su fundador, a pesar de que sus profecías han resultado falsas, esta organización actualmente cuenta con 8.816.516 miembros bautizados en calidad de publicadores, una estadística hasta el 2023 en todo el mundo, 118.177 congregaciones distribuidas en 239 países. Datos generales de los testigos de Jehová en Panamá. Más o menos somos 4.511.000 habitantes. Entre ellos hay, entre los testigos de Jehová, evangelizadores hay 18.525, congregaciones 310, y tenemos una proporción de los testigos de Jehová por habitante a 1 por cada 247 panameños. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que hasta en lugares de nuestras etnias han llegado. Ahí tenemos un lugar en la comarca Gunayala. ¿Qué es una secta? Es una palabra, ¿verdad?, importante, que podemos definirla como un grupo religioso que se aparta del cristianismo histórico. ¿Qué es el cristianismo histórico? Mateo 24:11 dice: y muchos falsos, el mismo Jesús lo dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segunda de Pedro 2:1-22 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Algo que fue dicho tanto por el Señor Jesús como por los apóstoles. Así que en este sentido, hermanos, no es extraño que surjan estos grupos, porque está escrito, y además sabemos que desde Génesis, en el principio, ese ha sido el objetivo principal del diablo: falsificar la verdad y no simplemente inventar cosas nuevas, sino falsificar, torcer y tergiversar la palabra de Dios. Así que, pero las herejías, hermanos, no fueron usadas por el Señor de una forma, fueron usadas por el Señor de una forma providencial. ¿Para qué? Para obligar a las iglesias a definir aquellas doctrinas que son realmente esenciales para el cristianismo. Con eso nos referimos al cristianismo histórico.
Es por eso, ¿verdad?, que nosotros como parte de lo que es la educación cristiana en la iglesia, todos los domingos estamos leyendo un documento histórico, nuestra Confesión de Fe Bautista, de 1689. No pretendemos suplantar la autoridad de la Biblia de ninguna manera, sino que el objetivo es que podamos conocer la historia del cristianismo y que esto representa un consenso de lo que creemos como bautistas para la instrucción y guía de nuestro pueblo basada en nuestra autoridad de fe, que es la palabra de Dios, la Biblia. Ajá. Estos documentos históricos han sido sostenidos firmemente entre nosotros desde tiempos atrás. Voy a hacer un breve paréntesis aquí para hablar acerca pues de la Confesión Bautista, que estamos leyendo una porción cada domingo, y eso viene siendo como el plano que hace un arquitecto. El plano que hace el arquitecto hace la estructura, y cada estructura y cada parte de ese plano tiene un propósito. Entonces, durante años, ¿verdad?, aquellos que han defendido la fe plasmaron documentos importantes en donde el cristiano puede tener un conocimiento amplio de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en la estructura de un edificio encontramos la fundación, las paredes, el techo, ¿verdad? Y la confesión de fe, a lo largo de la historia de la iglesia, ha querido tener ese plano doctrinal en donde los creyentes pueden apoyarse y tenerlo de una manera como más rápida, más sintetizada. Y vemos, ¿verdad?, que nosotros hemos empezado a leerlo y hemos empezado con el fundamento. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Así que estamos leyendo el capítulo de las Sagradas Escrituras, en esa confesión de fe, en esa primera estructura. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, los 66 libros que tiene la Biblia, los que están dentro del canon bíblico. La semana pasada vimos los libros apócrifos que se consideran que son libros no inspirados, que son libros escritos humanos y que no forman parte de ese canon bíblico. Y así vamos a seguir leyendo ese documento histórico para saber desde años atrás cómo se le ha venido dando forma, una estructura a lo que nosotros creemos. El cristianismo histórico siempre ha creído que tenemos una sola fuente de autoridad, infalible, inerrante, única, fuente de autoridad, y esa sola fuente de autoridad es la palabra de Dios. Es un pensamiento que usted ve que a lo largo de todas las intervenciones que hacemos siempre estamos repitiéndolas. ¿Por qué? Porque hay sectas, hay otras personas que creen otra cosa, que en realidad el fundamento no es la palabra de Dios. Pero para nosotros sabemos que es nuestro fundamento. Nuestra dependencia y confianza está en la palabra de Dios como la única fuente de autoridad práctica y doctrinal. Miren lo que dice Hechos 17:10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Así que debemos ser como los bereanos. Siempre, ¿verdad?, estar comparando, viendo que lo que realmente le están enseñando, o lo que usted está oyendo en internet, o oyendo o leyendo en libritos, es acorde con lo que la palabra de Dios dice. Así que las sectas, se puede decir que se alejan de ese cristianismo histórico, de lo que nosotros hemos creído desde hace 2000 años. Amén.
Ningún líder humano puede imponer sobre mi conciencia la obligación de creer o que yo haga algo que la Biblia no dice. Cristo da la autoridad a la iglesia a través de su palabra de evaluar lo que se enseña en la iglesia. Mira lo que dice Gálatas 1, 8, 11. Dice, lo decía Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Así que hemos dicho, ¿verdad?, que las sectas, una de las características es que se aparta de las doctrinas esenciales, de las doctrinas que han venido año, siglo tras siglo, predicando desde los apóstoles hasta nuestros días. Entre ellas tenemos la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los acontecimientos futuros. Todas esas son doctrinas esenciales. La dependencia y confianza en la palabra de Dios es que ella es nuestra fuente de autoridad y de nuestra doctrina. Así que todo lo que vemos hoy en día, todo lo que oímos por internet debe ser filtrado a través de la palabra de Dios, porque usted abre YouTube y encuentra cualquier cantidad de enseñanzas. Y usted porque le mencionaron un versículo, usted dice, este es cristiano. Pero es que usted tiene que ver a la luz de la palabra qué es lo que le está enseñando. ¿Ok? Tenemos que ser como los bereanos. Así que vamos a ver los aspectos históricos de los testigos de Jehová. Y todo empieza, ¿verdad? Todo empieza desde el arrianismo. Arrio, 256 al 336. Una de las primeras controversias que se levantaron en la iglesia post-apostólica fue con un obispo de Alejandría llamado Arrio. Este Arrio fue ordenado presbítero en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, y Arrio enfrentó ante su maestro Luciano de Antioquía, afirmando que Jesús había sido creado. Que Jesús había sido creado por el Padre. Por tanto, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Eso fue lo que un día, ¿verdad?, empezó a debatir Arrio. Esta falsa doctrina, el arrianismo, creía que si Cristo es el Hijo de Dios, forzosamente era más joven que el Padre y que era una criatura y no una divinidad. Y que únicamente Dios Padre es eterno. Así que Arrio se ocupó principalmente de despojar a Jesucristo de su divinidad y también hizo lo mismo con el Espíritu Santo, que igualmente lo percibía como criatura e incluso inferior a Jesús. Imagínense semejante ocurrencia. Entonces, la controversia respecto a esta falsa doctrina, mire lo que pasó, fue uno de los grandes factores que llevaron a Constantino a convocar el primer concilio ecuménico en la historia eclesiástica, en Nicea en 325, y de allí se condenó la tesis de Arrio a través de la palabra por no ser bíblica, y entonces se formuló una declaración de fe cristiana, historia, que fue la base del credo niceno.
Entonces, ¿qué pasa con los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová, que surgieron a finales del siglo pasado y oficialmente como testigos de Jehová, avivaron la herejía de Arrio, que fue condenada por la iglesia hace más de 16 siglos. Así que ellos vinieron y avivaron esta herejía y redescubrieron las enseñanzas del arrianismo del siglo IV, especialmente su doctrina acerca de Jesucristo. Entonces vamos a ver a Carlos Russell, que fue el primer presidente o líder o fundador, ¿verdad?, de los Testigos de Jehová. Él nació en Pensilvania en el año de 1852, criado por sus padres en la iglesia presbiteriana, y a la edad de 15 años se une y fue miembro de una iglesia congregacional. Decepcionado a los 17 años por ciertas doctrinas de la iglesia, se convirtió en escéptico. Un año después organiza un grupo de estudio bíblico sin título alguno, diciéndose conocedor de las lenguas originales de la Biblia y denominándose el pastor Russell, motivado por ciertas enseñanzas adventistas que creen que el regreso de Jesucristo sería espiritual e invisible. Así que a partir de allí empieza, ¿verdad?, la desviación de los testigos de Jehová. Russell escribió 7 libros que se llamaron finalmente Estudio de las Escrituras, de los cuales se atrevió a decir: además, no solo descubrimos que la gente no puede comprender el plan divino estudiando únicamente la Biblia, sino que también vemos que si alguien deja a un lado los estudios de las Escrituras hechas por él, aún después de haberlo usado, haberse familiarizado con ellos y haberlos leído por 10 años, si los deja a un lado, entonces los pasa por alto y estudia solo la Biblia, aunque haya comprendido la Biblia durante esos 10 años, nuestra experiencia revela que al cabo de 2 o más cae en tinieblas. Por otra parte, si la persona ha leído meramente los estudios de la Escritura, lo que él hizo, con sus referencias y ni una sola página de la Biblia como tal, estará en la luz después de esos 2 años, porque tendrá la luz de las Escrituras. Y eso lo encontramos allí en la editorial Betania, página 22, de los Testigos de Jehová. ¿Qué les parece? O sea que para ellos los estudios, los documentos son mayores, ocupan un lugar más privilegiado que la Biblia. Esa es su centro de su fe. No es la Biblia, sino los escritos de Russell. Es su autoridad. Russell además fue un hombre de una historia turbulenta. Era tremendo Russell. Sufrió varios procesos judiciales. Por divorcio, su esposa lo demandó por maltrato. Por inmoralidad, porque tenía una relación con su empleada. Por negocios fraudulentos, él inducía a los moribundos a que donaran bienes a la organización russelista antes de morir. Además, vendía a los fieles en precio alto el trigo milagroso. Supuestamente producían 15 veces más cosecha del trigo normal, pero a la hora descubrieron que realmente era un trigo común y corriente. También vendía frijoles mileniales, semillas maravillosas de algodón. Era todo Y a los que estaban en la verdad les vendía remedios para curar la apendicitis, tifoidea y cáncer. Muchas veces cayó en apuro con la justicia por escándalos financieros. O sea que tenía un pésimo
testimonio, el fundador de los Testigos de Jehová. También él hacía predicciones falsas. Por eso le digo que, como leímos al principio, no se cumplían, no se cumplieron. Se murió y nunca vio cumplida alguna de sus predicciones. Él decía, ahí está, no se preocupe por copiar, ponga atención, porque todo eso yo se lo voy a mandar ahora al grupo de WhatsApp. Entonces, algunas predicciones de Russell. Que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Eso no se cumplió, pues hasta 1967 una parte de Jerusalén estaba en posesión de los gentiles. En 1889 él escribió que dentro de los próximos 26 años todos los gobiernos actuales serían derribados y disueltos. Esto ya es algo que hubiera ocurrido y todavía seguimos teniendo gobiernos, ¿verdad? Para el año 1914 se acabaría la Iglesia Católica, ya no existiría más, algo que tampoco se cumplió. En 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas serían completamente destruidos. En 1914 marcaría el fin del mundo en sentido que el orden social y político pasaría. En 1915 se daría la batalla de Armagedón, de la que habla la Biblia. La cosecha de la edad evangélica terminaría en 1915. Todas esas predicciones las hizo Russell. Cuando llegó y pasó el año de 1914, sin cumplirse sus profecías, entonces cambió de fecha una y otra vez. En 1916 murió y no vio ningún cumplimiento de sus profecías. Russell era experto cambiando fechas. Y a medida del siglo XX enseñaba que el fin del mundo sería el año de 1975, que el mundo se iba a acabar. Así que pasemos ahora a Rutherford. Vamos a decir lo más sobresaliente. Mire que este Rutherford era de padres bautistas. Fue durante su presidencia que la sociedad adoptó el nombre de Testigos de Jehová. Fue escritor también, un escritor de muchas obras que desplazaron entonces a las de Russell y se convirtieron en la doctrina oficial del grupo. Él impulsó la visitación casa por casa para la colocación de literatura y dijo que él, imagínense, que él era el vocero de Jehová para este tiempo. Como el Papa, lo que está explicando el hermano. Asimismo dijo que Dios le había designado sus palabras como expresión del mandato divino. O sea, lo que él decía, eso era. ¿Ve? Ya el hermano nos explicó todo lo que tiene que ver con esa parte. Y es común de las sectas que uno se declare que él es el ungido, que él es el que tiene la verdad absoluta y que hay que hacer caso a todo lo que él dice, ¿verdad? También él decía que Cristo había venido para restablecer su reino aquí en la tierra y destruir el orden político. Entonces los testigos de Jehová no podían cantar el himno, hacer el saludo a la bandera, ni el juramento a la bandera, porque eso era un adulterio contra Dios. Eso era lo que él decía. Así que se expuso a mucha persecución política. Los niños también en sus escuelas se sentían, usted sabe, alejados, aislados. Un aislamiento social de parte de ellos con respecto a la sociedad. Eso crean también las sectas. Otra crítica que ha traído otra costumbre que ha traído mucha crítica en los testigos de Jehová es la actitud de ellos con respecto a las transfusiones de sangre. Creen que la prohibición de comer sangre incluye recibirla por transfusión. Las sectas son especialistas en sacar textos fuera de contextos y aplican textos del Antiguo Testamento y por la obra que ya Cristo llevó a cabo en el Nuevo Pacto, son textos que actualmente no son vigentes. En ese texto
del Antiguo Testamento se habla de la importancia de la sangre. ¿Y por qué esos textos de la sangre eran importantes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Porque ellos prefiguraban el sacrificio único y perfecto de Cristo en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Recordemos, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento siempre señalaba a Cristo. Todo tenía su significado siempre mirando a Cristo, lo que Él iba a hacer. A eso se refiere el asunto de la sangre en el Antiguo Testamento, pero ellos la toman, la sacan de contexto y le ponen, ¿verdad?, que usted no puede recibir transfusión de sangre. Y por eso hay miles de personas que han muerto, miles de niños que han muerto porque no han aceptado una transfusión de sangre. Ok, Nathan Knorr. Durante su presidencia hubo gran expansión de la secta. Nathan Knorr fue el siguiente. Hubo gran expansión de la secta. Aumentaron 115,000 miembros a 2 millones de miembros porque él mejoró su programa de entrenamiento y pasó de 54 países a 207 países. Él hizo su propia traducción de la Biblia al inglés y fue de las cosas más sobresalientes que hizo Knorr. Entre Knorr y Frederick Franz pasó algo. Allí se formó la creación del cuerpo de gobernantes. Este cuerpo de gobernantes se iba a encargar básicamente de toda la parte doctrinal de la secta. Ajá. Ya no iba a haber un presidente como tal, y los que siguen de allí hasta el actual, que es Robert Giranco, solamente son líderes administrativos de la organización, porque todo lo que tiene que ver a doctrina, a sus escritos, a su Biblia, a su enseñanza, todas esas decisiones las toma ahora el cuerpo de gobernantes, que son los ungidos, son los que tienen acceso directo a la verdad. Los demás son administradores. Métodos de interpretación bíblica que utilizan los testigos de Jehová. Esta es otra característica de las sectas, en donde su argumentación, ellos dicen, ¿verdad? Ellos dicen que son los únicos que saben cómo interpretar la Biblia. Según los testigos de Jehová, ellos, su única fuente de autoridad es la Biblia en la práctica, pero imponen su propio sistema teológico. En realidad la Biblia no es la autoridad. La Biblia que ellos utilizan es la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esa no se llama como la de nosotros, que dice Santa Biblia, versión Reina Valera 1960, que es la que usamos nosotros ahorita. Ellos usan la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Es una traducción prejuiciada en la cual se han infiltrado muchas de las enseñanzas peculiares de los testigos de Jehová, haciendo la parte del texto bíblico. Ellos han cambiado, han modificado, han agregado palabras para cambiar el sentido. Ellos usan su Biblia y esa Biblia está arreglada con la finalidad de adecuarla a sus heréticas doctrinas. Ahí la tenemos. Por si acaso usted algún día la ve, sepa que esa Biblia es la de los testigos de Jehová, no la suya. Los testigos de Jehová son maestros en el malabarismo exético, porque ellos usan la Biblia para atraer a los incautos. Su Biblia es llamada traducción del Nuevo Mundo, las Santas Escrituras, traducción adaptada a sus conceptos, a lo que han dejado y han enseñado sus líderes, que ya hemos visto hasta sus testimonios, en la cual tuercen la palabra de Dios en sus enseñanzas, mezclan verdades con mentiras y te llevan a una gran confusión. Ellos usan su Biblia y esa Biblia está arreglada con la finalidad entonces de adecuar lo que ellos creen. ¿Qué hacen en sus reuniones? Diferente a lo que hacemos nosotros. Ellos dan más énfasis a los estudios y usan la Biblia simplemente para ratificar sus doctrinas.
La Biblia no es la fuente de autoridad para los testigos de Jehová. Juan, vamos a ver 2 versículos y vamos a ver la diferencia de la de ellos a la de nosotros. Primera, Juan 1.1. Juan 1.1. Nosotros estamos estudiando los domingos el Evangelio de Juan, la serie del Evangelio de Juan. Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la traducción de los testigos de Jehová dice, en el principio existía la palabra, o sea el Verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Mire que en la de nosotros dice el Verbo era Dios, acá dice era un Dios. Gramaticalmente imposible la traducción efectuada por los testigos de Jehová, porque ellos pretenden agregarle al artículo indefinido, un. Y eso ya cambia el sentido del versículo. Este versículo entonces justifica su doctrina respecto a Cristo, a quien tienen por una persona divina de clase inferior, por ende es distinto a Dios. Otro versículo, Juan 10:38, dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Reina Valera, 1960. La traducción del Nuevo Mundo dice, a fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Aquí el agregado en unión o en unión con intenta disminuir la profunda relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, como efectivamente lo manifiesta la versión original, que el Padre está en mí y yo en Él. Son textos que hace sino reflejar la idéntica naturaleza entre ambos. Características de su interpretación, cómo ellos interpretan la Biblia. La interpretan con un literalismo absurdo. Ejemplo, lo que ya hablamos acerca de la transfusión de sangre. Ellos lo interpretan literal tal y como lo dicen y sacan de contexto al texto. Las interpretaciones también son caracterizadas por una tipología absurda. Ejemplo, Lucas 16:19, donde ellos enseñan el estado del hombre después de la muerte. Ellos dicen que el hombre rico representa la clase egoísta del clero cristiano que está muerta y Lázaro entonces representa al cuerpo de Cristo. También tienen una exégesis de salto de caballo. ¿Por qué se le denomina así o lo denominaron así? Porque saltan de una parte de la Biblia a otra para probar sus conceptos. O sea, adecúan los textos para que digan o para que dé la intención que diga lo que ellos están enseñando, sus doctrinas, sin prestarle atención al contexto. El método retrospectivo o de interpretación profética. ¿Qué hacen ellos? Que ellos escogen los acontecimientos que han pasado, buscan un texto bíblico que se le asemeje o que diga algo de eso y entonces dicen, un aplauso, ya se cumplió esa profecía. Es lo que hacen ellos. Vamos a ver las doctrinas principales de lo que ellos creen y de lo que creemos nosotros según la Biblia. La Trinidad. La Trinidad es una doctrina rechazada por los testigos de Jehová. Ellos no creen en la Trinidad. Nosotros creemos según la Biblia, bíblicamente, en la Trinidad. Ellos aseguran que el único Dios verdadero es Jehová, quien existe en una sola persona. Según la Biblia, en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, pero eso no significa que no se enseñe en la misma. Sin Trinidad no puede haber salvación. Entonces, no puedo ponerme a leer todos esos versículos, pero usted en casa le toca investigar y leer lo que dice la Biblia acerca de la Trinidad,
porque sí tenemos el respaldo bíblico. Siguiente. La doctrina de Jesucristo es otra de las cosas que los testigos de Jehová tienen su falsa enseñanza. Ellos niegan la divinidad de Cristo. Dicen que Jesús fue la primera criatura creada, que Jesús es el arcángel Miguel. Niegan también la encarnación de Cristo, su resurrección y su segunda venida. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la divinidad de Cristo? Hay una gran cantidad de versículos, eso es toda una doctrina que respalda la divinidad de Cristo. Jesucristo es Dios. También eso estuvimos hablando en estos días con el hermano Edgardo, que dio su enseñanza. Tenemos la doctrina del Espíritu Santo. Ellos enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona, sino solo una influencia o emanación o fuerza activa, como la electricidad. Ellos enseñan que es invisible y que es una energía dinámica de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Dios, porque posee atributos divinos y se llama así en las Escrituras. Es una persona porque manifiesta atributos de persona. Enseña, habla, intercede, testifica, da órdenes, ama, entre muchas otras cosas que hace el Espíritu Santo. La salvación. En la teología de los testigos de Jehová, la salvación no es considerada como un regalo de Dios, basado en la obra de Jesucristo en la cruz. Ellos insisten en su literatura que la salvación es por obras. Y especialmente los salvos son los que son miembros de su organización. Y fuera de su organización no hay salvación. Es lo que enseñan los testigos de Jehová. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Que el hombre no puede hacer nada para merecerla o ganarla. Fue Cristo el que hizo posible nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y sí es posible saber que tenemos vida eterna. Amén. Entonces, el maestro hoy en día es una guía. Por eso yo les estoy dando la guía, ¿verdad? Usted como estudiante, usted se va a sentar en la casa con el material que se les va a dar y entonces usted tiene que ir por usted mismo viendo, ¿verdad?, cuál es el versículo que usted puede aprenderse y tenerlo allí permanentemente para que cuando le toque hablarle a un testigo de Jehová tenga autoridad para hacerlo. ¿Ok? No puedo dárselo todo en la mañana porque entonces no acabamos, nos vamos aquí 3 días. Vamos a ver acerca de la vida eterna. Los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno como lugar de castigo eterno para los impíos. Además, ellos niegan la supervivencia del alma después de la muerte. Según ellos, cuando el hombre muere, su alma deja de existir hasta la resurrección. La muerte es un periodo de absoluta inexistencia. Es lo que dicen los testigos de Jehová. Con respecto a la supervivencia del alma después de la muerte, tenemos muchos versículos que lo sustentan. Ahí les doy algunos. Con respecto a la existencia del infierno y el castigo eterno, igual. Todas esas doctrinas tenemos que manejarlas. Tal vez no nos vamos a saber todos los versículos. Tal vez no tenemos todos los versículos grabados porque no tenemos retentiva. Pero usted ya sabe dónde buscar la información. Amén. Yo lo que siempre hago cuando me hacen alguna pregunta y no la sé en el momento, le digo, denme unos días y entonces hablamos acerca del tema. Porque en esos días entonces me preparo de acuerdo a la palabra del Señor y sé qué versos ya puedo dar, ya puedo decirles, qué versículos con la palabra. Entonces vamos a ver cómo tratar con los testigos de Jehová, porque llegan a la casa constantemente. ¿A cuántos le han llegado los testigos de Jehová? Y últimamente hay como un auge nuevamente.
porque han llegado varias veces. Entonces dice, no los rechace. Cuando aparezcan a su casa, ellos también necesitan conocer la verdad. Tenga mucha paciencia y amor. Haga un trato con ellos. Ok, voy a escuchar su mensaje sin interrumpirle. Por favor, déjeme compartir con ustedes después sin interrupciones. Después que ha compartido el Evangelio, céntrese sobre la persona de Jesús, su divinidad y sacrificio perfecto. No discuta con ellos, porque lo que queremos es sacarlos del error. Con mucho tacto, no permita que le den un paseo por toda la Biblia de ellos citando los textos. Pregúntele usted cuál es el contexto de lo que le están citando. Haga una cita nuevamente con ellos donde usted pueda tener el Nuevo Testamento y que ellos puedan traer el de ellos. Muéstreles que está interesado en ellos y que los acepta. Invítelos a que lean la Biblia y no las revistas de la Atalaya y Despertar, porque sé que esa es toda su doctrina. Por ejemplo, en la secta sus autoridades piden total lealtad, una lealtad absoluta, en donde usted no puede cuestionar ni a los líderes ni a la secta porque acarrea maldición, es lo que ellos dicen. El aislamiento social, ya vimos, ¿verdad?, que ellos le prohíben a ellos tener relación con sus familiares, sus amistades. Ellos no pueden tener amistades con personas que no sean de su religión. También eliminan la privacidad de ellos. Todo lo deciden los líderes, todo lo investigan, te quitan el celular, te impiden tener novio, a menos que no sea de allí, y todo tiene que decírselo al líder. También manipulan tu economía. Debes dar diezmo, ofrenda, si no te lo cobran con el carro, con la casa, con el negocio. Obtienen grandes sumas de dinero, pero solamente no ayudan a nadie, solamente el líder es el que se beneficia. Disminuyen y quitan la autoridad de la Biblia, ya lo vimos, tienen versiones equivocadas. También tenemos que tener en cuenta aquellos donde solamente se predica la Biblia 15 minutos y lo demás son profecías humanas. Hay que tener cuidado con eso. Hay una línea muy delgada entre las iglesias hoy en día y el caer en una secta. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Aquellos lugares donde se realizan rituales místicos, mágicos, maravillosos, actos proféticos, manifestaciones sobrenaturales. Se habla mucho de esa palabrita, solo sobrenatural. Ponen vela, humo, panes ungidos, aceite ungido, uvas ungidas. ¿Para qué? Para convencer que en esos rituales está Dios. Pero la Biblia no es una Biblia de rituales. En otros lugares te dicen, no, la doctrina no importa, deje eso a un lado. Lo más importante es que nos amemos, que tengamos compañerismo, que Dios tiene un propósito para ti, que mañana vas a tener un carro. Esas cosas hay que tener cuidado. Siempre va a haber un líder carismático, que es el que dice que tiene la revelación, que es el poseedor de la revelación, y generalmente se va a llevar es el dinero. Muchas veces hablan muy bonito, elegantes, algunos hasta se proclaman Jesús, usan palabras bonitas, un carisma especial, oran fuerte. Así que hay que tener cuidado con eso. Esas son básicamente algunas de las características hoy en día con respecto a las sectas. También hay que tener cuidado porque esos líderes muchas veces, ellos dicen, ¿verdad?, que son los que tienen la autoridad, que Dios les habla directamente, que Dios se le reveló en sueño y le dijo tal revelación nueva, ¿verdad? A través de sueños, a través de visiones, y por allí se van, ¿verdad? Cuando usted va a ver, ya está en una
falsa doctrina, en una secta. Así que, hermanos, espero pues que haya sido clara. Y todas estas doctrinas bíblicas que rigen lo que nosotros creemos, entonces debemos conocerlas, ¿verdad? No podemos andar por ahí, sí, yo soy cristiano, pero entonces no sé nada de Biblia, no sé nada de doctrina. ¿Por qué? Porque va a llegar cualquiera, entonces nos enreda, nos confunde con su Biblia y quedamos entonces nosotros metidos en un lugar donde no debemos estar. ¿Por qué? Porque esas sectas, religiones, herejías, lo que han hecho es que del tronco principal, que es el cristianismo, salió una rama que se quebró y se fue por otro lado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Así que, hermanos, espero pues que haya sido de bendición, edificación, que hayan aprendido algo nuevo. En realidad, hermanos, fue mucho tiempo que pasé buscando información porque no la encuentran nada más en un solo lugar y algunos libros ya están atrasados donde las doctrinas ya las han cambiado. Así que hay que tener cuidado con eso. Esperamos pues un domingo de cada mes vamos a traer temas que se sale del estudio en serie que estamos llevando del Evangelio de Juan para que la iglesia continúe aprendiendo.